que es tomar una muestra de sangre. El doctor Linares va a sacar la muestra de sangre. Y vamos a tener 3 tubitos, ¿sí? El primer tubo es un tubo control, o sea, acá solamente va a ir sangre, ¿ok? No hay nada, como ven ustedes, no hay nada, solamente va a ir acá sangre. El segundo tubo es un tubo que va a tener warfarina, ¿no? La warfarina es un anticoagulante que hemos visto ahora en la mañana con el doctor Franco, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo actúa la warfarina? ¿Se acuerdan cómo actúa la warfarina? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, esto en la mañana en la teoría. ¿Cómo actuará la warfarina, jóvenes? Ah, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa? ¿Cuál será su mecanismo de acción? Y en el otro tubo tenemos heparina, ¿sí? Entonces tenemos heparina, que ven ustedes acá, ¿sí? Heparina, warfarina, que la ven ustedes de color blanco porque a diferencia de la heparina, vemos acá, la heparina es un producto que se utiliza por vía inyectable, vía intravenosa o vía subcutánea, entonces viene en presentación inyectable. Esto que ven ustedes acá, que es un frasco de vidrio, como ven ustedes, con una tapa de goma y un precinto de seguridad de aluminio, esto se llama frasco ampolla, ¿sí? Este es un frasco ampolla. Pásenlo para que vean entre ustedes, ¿sí? Es un frasco de vidrio con una tapa de goma y un precinto de seguridad de aluminio, ¿no? Eso es un frasco ampolla que se usa para varias dosis, por eso viene con la partecita del taponcito de goma, ¿no? Entonces, como la heparina viene en presentación inyectable, por eso ustedes lo ven así, ¿no? Es translúcido, transparente. En cambio, la warfarina es un anticoagulante que se utiliza por vía oral. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué creen que hemos hecho si es por vía oral? Obviamente, una tabletita, le hemos agregado un poco de suero fisiológico, se ha molido y eso es lo que hemos echado acá, ¿no? Necesitamos, por favor, que alguien controle el tiempo, ¿sí? Alguien que controle el tiempo. Con cronómetro. Marco, ¿sí? ¿Puede ser, Marco? Ya. Cuando el doctor le indique, si apenas empieza a caer la primera gota de sangre, tomamos el tiempo, ¿sí? Entonces recuerden, tenemos un tubo control, un tubo pretratado con warfarina y un tubo tratado con heparina. Se va a desmayar su compañero. Sí, va a estar dormido. Ahora sí tiene pretexto para dormir. ¿Te quieres sentar, Carlos? Colabora, no colabora su compañero. Río. No se me nota la vena. ¿Hay alguien que tenga una vena un poquito más marcadita? Por favor, Fuerte, grabamos en afuera, clase, a puño, es para fines académicos, ¿no? Por favor. Nada de estar colgando memes, reels, hacer stickers de su compañero, ¿no? Por favor, es para fines académicos lo que estamos viendo. ¿Rodrigo? Sí, ¿Recuerdas que nosotros? Ay, sí, nosotros nos hacían hacer con globos, hablando con el guante. Y te vamos a dar una. Con el cronómetro ahí atentos, por Ponga favor. puño. Marco, que está con el cronómetro. Ya, me avisa, por Esperemos. Muy bien. Cuando hay que hacer ejercicios para marcar las venas. No es nada. ¿Qué?
Abre tu mano, abre. Tranquila, tranquila. Ahí o acá. Arturo. ¿Está bien? ¿Sí? Apuño, apuño. Apuño, apuño. Quédate haciendo apuño. Ajá. Es así, contraído. Ajá. Como si estuviera bombeando un poco. Exacto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya? El tiempo, por favor, cuando le indiquemos. Espera. Va a quedar un lado del ¿De la sangre? Ahí está. Ahora sí. ¿Ya? Ya, tiempo, por favor. Tiempo. Tiempo. Excelente. Tiempo. Suficiente, ¿no? Suficiente. Se va a desangrar. ¿Esto lo da? Sí. Sí, eso. ¿Sí? A ver. Que ver los tubos al vacío. Pues. Esos tubos que venden por 50. ¿No? Ok, ¿Ya? ya está. ¿Suficiente? Ya está. Recoja su brazo. Recoja. Téngalo ahí, por favor, unos. Sí, no, siga con el tiempo. Sí, muy bien. Vamos a distribuir más o menos, tratar de que esté homogéneamente el control de warfarina y el de heparina. Vemos un poquito. Vemos un poco para que se mezcle con lo que hemos puesto inicialmente. ¿Está?
sigue corriendo el tiempo, claro. Que veamos la coagulación. En la mañana hemos visto en la teoría cuál es el tiempo normal de coagulación para un varón adulto joven sano. 15. De 6 a 10 Primero minutos. necesitamos unidades, claro. De 6 a 10 minutos, aproximadamente de 6 a 10 minutos. ¿Cuánto vamos de tiempo? 2 minutos 20. 2 minutos 15, más o menos. Entonces vemos acá, ya está coagulando un poco. Todavía falta, ¿ven? Pero ya está queriendo coagular el tubo control, el que no tiene nada. El tubo de warfarina, igual, ya está queriendo coagular un poco. Todavía está un poco fluido. ¿Y el tubo de heparina, ven ustedes? No, absolutamente fluido. Eso es lo que vamos a ver ahora un poco. Nos avisa cuando vayan 5 minutos. Apenas empezó a caer la primera gota, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ok. Ya, cuando vayan 5 minutos nos avisa. De los 3 tubos que hemos visto, jóvenes, ¿cuál es el que está la sangre más fluida? La warfarina, la heparina, ¿no? Vean ustedes, la heparina, vean, apenas lo inclinamos un poco, vemos que está absolutamente fluida. Y eso les explicaba un poco en la mañana el doctor, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Se acuerdan cómo actúa la heparina? La heparina hace uso, claro, actúa en la vía intrínseca o extrínseca. ¿Se acuerdan? ¿A qué sitio específico se une la heparina? ¿Se acuerdan? La heparina se une a un sitio específico de un anticoagulante natural que tenemos en la sangre que se llama antitrombina 3. Entonces, lo que hace la heparina es exponer los sitios activos de la antitrombina 3. Y si es antitrombina, ¿a qué factores de coagulación va a inhibir principalmente? Si se llama antitrombina, ¿qué factor será? Obviamente a la trombina. ¿Cuál es la trombina? La trombina es el factor 2 activado, ¿no? Entonces, inhibe principalmente a la trombina, que es el factor 2 activado. Esto es la heparina. Entonces, la heparina utiliza a un anticoagulante natural, que es la antitrombina. Hace que ese anticoagulante exponga su sitio activo e empieza a inhibir a muchos factores de la coagulación en su forma activa. Primero a la trombina, luego al factor 9 activado, también inhibe al 10 activado, al 11 activado y 12 activado. Inhibe a los factores en su forma activa. O sea, inhibe los factores que ya están en la circulación. Cuando le hemos extraído a su compañero sangre, ¿tenía factores de coagulación? Sí. ¿Tenía antitrombina? Sí, tenía antitrombina, porque la antitrombina es un anticoagulante natural que está circulando normalmente en la sangre. ¿Recuerdan lo que les explicaba el doctor Franco en la mañana? Si nosotros no tuviéramos anticoagulantes naturales, ¿qué podría pasar? Si yo me golpeo, si tenemos una lesión, un traumatismo, ¿qué podría pasar? Si no tuviéramos anticoagulantes naturales, si solamente tuviéramos factores de coagulación. 5 minutos. Ya vamos 5 minutos, ¿vemos? Sigue todavía muy fluida. No esperamos que sean 6, nos avisa a los 6, por favor. ¿Qué pasaría si yo no tuviera anticoagulantes naturales? Porque todo es un balance, ¿no? ¿Se acuerdan? Si nosotros tenemos, imagínense, como una pequeña balanza, ¿no? Yo tengo para un lado procoagulantes y para otro lado tengo anticoagulantes. Lo que han visto en la mañana con el doctor Franco, ¿no? Dentro de los procoagulantes tengo principalmente los factores de coagulación, ¿sí? Y entre los anticoagulantes, ¿cuál tenemos? Acabamos de mencionar uno. Primero, al antitrombina 3. ¿Qué más tenemos entre los anticoagulantes naturales? Proteína C. Tenemos proteína C, proteína S, ¿sí? Proteína C, proteína S. Tenemos a la trombomodulina, que son anticoagulantes naturales que mantienen el equilibrio, ¿no? Break, 6 minutos. ¿Cómo va el tubo control? Vean ustedes el tubo control. A los 6 minutos. Ahora sí, ¿no? ¿Ven? Ya no se mueve absolutamente nada. Ya no hay nada de flujo, ¿no? Porque está manchadito acá arriba, ¿no? Ya no hay nada de flujo. Está absolutamente coagulado. Entonces, tiempo de coagulación en el tubo control, 6 minutos. 6 minutos. ¿Sí? En el tubo que tiene warfarina, ¿vemos? También coaguló, ¿ven? Coaguló. Pero si tiene warfarina, ¿por qué coaguló? Vamos a ver eso ahora brevemente, ¿no? Y el que tiene heparina sigue sin coagular. Está absolutamente fluida la sangre, ¿ven?
Seguimos, por favor, que siga el tiempo. Entonces les decíamos, ¿qué pasa si yo tengo ese balance natural? Factores de coagulación, anticoagulantes. Eso me permite que la sangre esté fluida, que si yo me hago una lesión, ¿se acuerdan? Todos los eventos, la vasoconstricción, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, la regulación, se restrinjan solamente a esa zona donde he recibido una lesión. ¿Qué pasa si yo no tuviera factores anticoagulantes? Ese trombo, ¿no? Ese coágulo se convierte en un trombo, ¿no? Recordemos que por definición, un trombo es la extensión patológica de un coágulo. Un coágulo es cuando es fisiológico, cuando yo me hago una herida, como sus compañeros que hemos tratado de sacarle sangre. ¿Sigue sangrando su brazo? Ya no, porque se formó primero un tapón plaquetario y luego un coágulo. Eso es algo fisiológico, pero cuando ese coágulo crece de manera exagerada y se vuelve patológico, recibe el nombre de trombo. Entonces, ¿qué podría pasar si yo no tuviera factores anticoagulantes naturales? Se rompe el equilibrio, predominan los procoagulantes y hay trombosis, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que esos trombos se van al músculo cardíaco, me producen un infarto agudo de miocardio, se van al sistema nervioso central, me causan un accidente cerebrovascular, o a los pulmones, un tromboembolismo pulmonar. Eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Ya más de 8 minutos. Vean ustedes la heparina. No tienen intención, ¿no? ¿Por qué ha funcionado bien la heparina? Porque en la sangre de su compañero tenemos antitrombina 3, tenemos proteína C, proteína S, tenemos trombomodulina, y la heparina lo que hace es aumentar la acción de la antitrombina, que es uno de los principales anticoagulantes naturales. Y al aumentar la acción de la antitrombina, inhibe a estos factores de coagulación. ¿Se acuerdan? Factor 2 participa en la vía común. Factor 9, ¿en qué vía participa? ¿Se acuerdan? El 9, el 10, el 11 y el 12. En la vía. ¿Cuál es la más larga? ¿La intrínseca o la extrínseca? La intrínseca, ¿no? 9, 10, 11 y 12 participan en la vía intrínseca. Entonces, la heparina actúa principalmente en la vía intrínseca de la coagulación. ¿Y qué pasa en el otro? En el de warfarin hemos visto si ha coagulado normalmente. Eso lo vieron en la mañana también con el doctor Franco. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con la warfarina? ¿Dónde actuaba la warfarina? ¿Vieron en la mañana? Sí vieron eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Ajá. La warfarina tiene que dirigirse al hígado a inhibir una enzima que tiene un nombre un poquito complejo, que se llama enzima vitamina K epóxido reductasa. Esta enzima vitamina K epóxido reductasa se encuentra en el hígado. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Participa en el reciclaje para la formación de factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son? Factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Participa en la formación de estos factores. Muy diferente a lo que hacía la heparina, que inhibía los factores que ya se encontraban en forma activa en la circulación. Lo que hace la warfarina es inhibir la formación de factores dependientes de vitamina K. Al inhibir esta enzima vitamina K epóxido reductasa en el hígado, impide que se formen estos factores de coagulación. Ya no se forma 2, 7, 9 ni 10. Pero entonces, ¿por qué no ha funcionado en su compañero? ¿Por qué no habrá funcionado en su compañero? Está mal la sangre de su compañero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado en su compañero? No ha funcionado el anticoagulante porque la sangre ha coagulado normalmente, ¿no? ¿Sí se entiende, no? El anticoagulante no ha funcionado porque la sangre ha coagulado. ¿Dónde se encuentra, les acabamos de decir, la vitamina K epóxido reductasa? En el hígado. A su compañero le hemos extraído un pedacito de hígado, le hemos sacado sangre. La enzima vitamina K epóxido reductasa está en el hígado. No se encuentra en la circulación, como sí se encuentra la antitrombina 3. ¿Ok? La heparina es un anticoagulante que funciona de las dos formas. La heparina funciona in vivo y también funciona in vitro. En cambio, la warfarina es un anticoagulante que solamente funciona in vivo, solamente en seres humanos, porque necesita ingresar a nuestro organismo, ir al hígado y en el hígado recién inhibir a esta enzima vitamina K epóxido reductasa. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Por eso es normal que haya coagulado en el mismo tiempo, ¿no?
y la sangre ya está absolutamente coagulada, como ven ustedes, ¿no? La volteamos y está absolutamente coagulada. Y vemos la de heparina. ¿Cuánto vamos? 12 Se minutos. olvidó. 12 minutos, ¿no? Ya está, incluso que se decanta un poco, ¿ven? Está que se separa. ¿Cuáles son las células sanguíneas más abundantes, jóvenes? Tenemos eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Solo 3 opciones. ¿Cuáles son las células sanguíneas más abundantes? Los eritrocitos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Se precipitan, ¿no? Por ley de masas los eritrocitos, como si lo estuviéramos centrifugando, ¿ven? Se nota, ¿no? Se nota la diferencia. Entonces, esto no va a coagular, va a seguir así en ese mismo estado, ¿no? Por la acción de la heparina. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entendió esta primera parte? Vamos ahora con la prueba de Duke. Tenemos un voluntario para poder hacerle una pequeña incisión en el lóbulo de la oreja. ¿Sí? ¿Sí? Minutos no va a coagular, no va a coagular. A ver, jóvenes, vamos entonces ahora. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar la hemostasia primaria. Han visto ahora en la mañana con detalle con el doctor Franco. ¿Qué es lo que evalúa la hemostasia primaria? Plaquetas. La acción de las plaquetas, ¿no? Recordemos que la hemostasia primaria a su vez tiene 3 eventos. ¿Se acuerdan cuáles son los eventos de la hemostasia primaria? El primero de ellos, cuando la plaqueta se une a la pared vascular. ¿Cómo se llama eso? Adhesión plaquetaria. Luego la plaqueta cambia su forma, empieza a reclutar a las plaquetas circulantes, activación plaquetaria. Y luego viene el tercer evento, que es Agregación. la agregación, cuando las plaquetas se unen entre sí unas a otras, ¿no? Entonces, lo que evalúan estas pruebas es la hemostasia primaria, tanto la adhesión como la agregación plaquetaria. ¿Se puede sentar, señorita, por favor? Ya. Tenemos que hacerle una pequeña piquetita en su lóbulo. Como somos pobres, no tenemos papel filtro, vamos a secarle con papel toalla. ¿En qué consiste la técnica de Duke? En la técnica de Duke vamos a hacer con esa lanceta una pequeña incisión de 2 o 3 milímetros de profundidad en el lóbulo de la oreja, una pequeña incisión, esperamos que salga la primera gota de sangre. Cuando sale la primera gota de sangre, con el papel filtro que viene enrolladito, vamos a ir secando cada 30 segundos. Y vamos a tomar el tiempo hasta que ya deja de aparecer sangre, hasta que ya no aparece sangre. ¿Ok? Entonces un tiempo nuevamente, por favor, Marco. Hay 2 formas, ¿no? Hay método de Duke, que es el que vamos a hacer ahora, y también un método de IBI que se hace en el antebrazo, pero es un poquito más cruento el de IBI. Esperamos unos segundos que seque el alcohol. Y con esto vamos a hacer ahí está la lanceta. Formalmente, para que funcione bien, no deberíamos tocar la herida, ¿no? Hacemos una incisión y como que el papelito debe, ¿no? Sin tocar la herida, para que solamente por eso era papel filtro, ¿no? Para que como que absorbe la sangre hasta que se forma, ¿no? Ese tapón plaquetario y ya deja de salir sangre. Muy bien. Vamos a ver, señorita. A ver. Que no sale. ¿Salió? No, no. Un botón lateral, ajá, ahí es. Ah, este botoncito de acá, ¿no? A ver, señorita. Hacia. Ya está. Ven ahí, obviamente se ve poquito, ¿no? ¿Sí? Hay una gotita de sangre. Secamos entonces y empezamos a tomar el tiempo, por favor. Empezamos a tomar el tiempo. Nos va a avisar cada 30 segundos. ¿Sí? Como ven ustedes, obviamente que es lo normal. Hemos hecho una pequeña incisión. Es normal que salga sangre, obviamente. ¿No? Vamos a ir controlando cada 30 segundos. ¿Ven? Se está formando una pequeña gotita de sangre. ¿Cuál es el tiempo normal en esta técnica de Duke? Tiempo normal. Hemos visto en la mañana. ¿Nos avisan los 30? Ya. Ya, a ver, vean, secamos. Ya está.
Ya está, esperamos, seguimos esperando. Nos avisan los 30 más, por favor. $30 más. Es normal, ¿no? Recuerden que la primera respuesta frente a una incisión o una injuria a los tejidos es la vasoconstricción, ¿no? Una vasoconstricción que primero se da como un reflejo de las propias fibras del músculo liso vascular. Es un reflejo miógeno local. Ya. ¿Ya? Ya. Muy bien, seguimos ahí. ¿Cuánto vamos ya de tiempo? ¿Verdad? No, desde que empezamos, pues ya, 2 minutos, 1 minuto y medio. Sí. ¿Y por qué te dice 15? Ah, está cada 30 y va a... Bueno, usted se entiende en su registro. Ahí se entiende, eso no se va a confundir. Como les decía, el primer evento es la vasoconstricción, que primero es un reflejo miógeno local. Las propias fibras del músculo liso vascular se contraen en respuesta a esa incisión, ¿no? Ya está saliendo menos, ¿se dan cuenta? Bueno, quienes están acá cerca por lo menos se dan cuenta, ¿no? Ya está. Vamos a ver. Acá se nota, ¿no ven? Primera, segunda, tercera, ¿no? Se nota que en la primera salió más, ¿no? Sí, va saliendo cada vez menos. Y luego recién viene lo que evaluamos acá, las pruebas de tiempo de sangría, sea esta de Duke o la que se hace acá de IBI, lo que miden es la adhesión y la agregación plaquetaria, la hemostasia primaria. Casi nada. Ya 30. 30, a ver, un poquito. Sí, ya no sale casi nada. Ya no sale, perfecto. ¿Cuánto vamos? 2 minutos 41. 2 minutos 41, está dentro de lo normal. Recuerden que en la técnica de Duke el valor normal es entre 2 a 4 minutos. De 2 a 4 minutos. Muchas gracias, señorita. Perfecto. Entonces, jóvenes, simplemente para terminar esta parte, ¿no? Lo que hemos visto acá en un primer momento con su compañero fue el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación, recordemos, evalúa la hemostasia secundaria, cómo interactúan los factores de coagulación. ¿Por qué vía creen que habrá interactuado acá la sangre? ¿Por qué vía habrá coagulado? ¿Por la vía extrínseca o por la vía intrínseca? Que les explicó un poquito el doctor en la mañana. En este tubo que no tenía nada, en el tubo control, ¿por qué vía habrá coagulado la sangre? ¿Por la vía intrínseca o por la vía extrínseca? ¿Y por qué será intrínseca, señorita? Ya, porque en la vía extrínseca, ¿qué se necesita? El que inicia todo, ¿se acuerdan? Es el factor 3, que es el factor tisular. El factor tisular hace que el 7 se convierte en 7 activado y comienzan los eventos de la vía extrínseca. ¿Cuándo se activa la vía intrínseca? La vía intrínseca se activa cuando hay un traumatismo de la sangre, cuando la sangre se traumatiza, cuando se pone en contacto con una superficie distinta al endotelio vascular. Esa superficie distinta al endotelio vascular será el vidrio, el tubo de vidrio. Entonces, aunque parezca raro, acá lo que se ha activado es la vía intrínseca de la coagulación. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto, jóvenes. Vamos allá para ver un poquito esta parte. Lo hemos visto en la teoría, ¿no? Pero como les decíamos, todo esto ya lo hemos visto en la teoría. Todo esto se ha visto en la teoría simplemente para recordar y asociarlo un poquito con lo que hemos visto en la parte práctica. Que la práctica, como han visto, ha sido bastante corta. Entonces, recordar que en la hemostasia tenemos 4 eventos generales, ¿no? Les decíamos, la vasoconstricción inicial, que se produce por algunos aspectos particulares, ¿no? ¿Por qué se produce la vasoconstricción inicial? Les decíamos en la mañana en la teoría, les comentaba el doctor Franco. ¿Se acuerdan? Lo que les dijimos hace un instante. ¿Cómo creen que reacciona un tejido cuando hacemos un corte, cuando hacemos una incisión? ¿Cuál es la primera respuesta? Hay un reflejo, claro. La primera respuesta es una vasoconstricción, pero ¿por qué se produce la vasoconstricción? Ahí va la pregunta. Ya, claro, la vasoconstricción es producida por el sistema simpático, pero esa respuesta es un reflejo miógeno local. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago un corte en un vaso sanguíneo, el propio músculo liso del vaso sanguíneo, ¿cómo reacciona? Contrayéndose. Recordemos primero que la hemostasia en general
Son todos los procesos que tienen como objetivo reducir o detener por completo la pérdida de sangre, ¿no? Eso es hemostasia. Todos los procesos, los eventos, que obviamente hay eventos fisiológicos, que son los que estamos viendo ahora, y también hay eventos que nosotros podemos hacer cuando hacemos una cirugía que estén enfocados en eso, en disminuir o detener completamente la pérdida de sangre. Por eso les decíamos, el primer evento es la vasoconstricción, que se produce por un reflejo miógeno local. Significa que cuando yo hago una incisión, corto la pared del vaso sanguíneo, el músculo liso vascular se contrae. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir esa brecha para reducir la pérdida de sangre. Luego viene la acción de otros mediadores específicos, ¿se acuerdan? Unos mediadores que se derivan del endotelio vascular, que se llaman precisamente endotelinas. Entonces, la vasoconstricción inicial se presenta sobre todo a nivel de las arteriolas. Y va a durar muy poco tiempo. Realmente esa vasoconstricción inicial puede durar solamente 2 o 3 minutos, pero es potenciada por la acción de las endotelinas. ¿Ok? Luego viene lo que hemos visto, ¿no? La hemostasia primaria. ¿Qué es la hemostasia primaria? Lo que explicábamos hace un momento. La adhesión de las plaquetas, cuando la plaqueta se une a la pared vascular, lo que hemos visto acá, ¿no? Recuerden que la plaqueta se puede unir a la pared vascular de forma directa utilizando un receptor especializado que se llama glicoproteína 1B. Hay una muy específica que es la glicoproteína 1B9, 9 en romanos, que es la más frecuente. O también se puede unir utilizando como puente, como intermediario, al factor de von Willebrand, ¿sí? Recordemos que esta plaqueta, para adherirse a la pared vascular, eso configura el primer evento, que es la adhesión plaquetaria. Ponemos por acá un poquito. Ponemos un poquito a ver. Para la adhesión plaquetaria se puede hacer de dos formas, ¿sí? De dos formas. Como vemos acá, la glicoproteína 1B, sobre todo la 1B9, es la más importante cuando se une utilizando como puente, como intermediario, al factor de von Willebrand, ¿no? Recordemos que el factor de von Willebrand es un factor de la coagulación que circula en la sangre acompañando al factor 8, ¿sí? Circulan siempre de la mano acompañando al factor 8. Entonces, la adhesión es la unión de la plaqueta a la pared vascular que ha sido dañada. Puede ser utilizando como puente al factor de von Willebrand o podría ser también directamente al colágeno, utilizando la glicoproteína 1A, 2A, que se une sin intermediarios, se une directamente al colágeno subendotelial, que está por debajo del endotelio. Pero todos estos eventos, sea que se une utilizando como puente al factor de von Willebrand o utilizando directamente esa plaqueta, uniéndose directamente al colágeno, todo eso es el primer evento, que es adhesión plaquetaria. ¿Ok? Entonces, adhesión es la unión de la plaqueta a la superficie vascular que ha sido dañada. Luego viene la activación de la plaqueta, ¿se acuerdan? Se produce un cambio en la estructura de las plaquetas y se liberan mediadores especializados como tromboxano A2, ADP, ¿no? Van a favorecer el reclutamiento de las plaquetas. ¿Qué significa reclutamiento de las plaquetas? Que las plaquetas que vienen por la circulación van a cambiar su forma y se van a unir plaqueta con plaqueta. Plaqueta con plaqueta. Eso lo ponemos acá. Para la agregación plaquetaria, ahí está, ¿no? Pero para que quede más claro, ¿no? Para la agregación plaquetaria, participa otro receptor, que es este receptor glicoproteína 2B3A, que ven ustedes acá, ¿no? Receptor glicoproteína 2B3A. Y como ven ustedes, para que se una una plaqueta que ha sido activada con otra plaqueta, se necesita un puente, un intermediario. ¿Cuál es ese intermediario? El factor 1 de la coagulación, que es el fibrinógeno. Factor 1. Porque recordemos, factor 1 es fibrinógeno. El 1 activado será la fibrina, ¿sí?
Pero acá usan el factor 1 de la coagulación. Entonces, para la agregación plaquetaria participa otro receptor, que es glicoproteína 2B3A, usando como puente, como intermediario al fibrinógeno. Y se forma un tapón plaquetario, ¿no? El objetivo de esta primera fase de la hemostasia primaria, es formar un tapón de plaquetas, ¿sí? Aquí están los tiempos que vimos en Duke, 1 a 3, valores aproximados, ¿no? 1 a 3, 2 a 4, está dentro del rango. Y el método de IBI de 3 a 6 minutos, dentro del rango está aproximadamente, ¿no? En general podemos decir que el tiempo de sangría en general entre 1 a 6 minutos, entre 1 a 6 minutos, ¿ok? Y luego viene ya lo que hemos visto acá, que es la hemostasia secundaria, ¿no? Que es la coagulación propiamente dicha, como les decíamos. ¿Cómo empieza en la vía extrínseca, jóvenes? ¿Cuál es este factor? Tisular. El factor tisular. Hay una lesión, ingresa el factor tisular, hace que el 7 se convierta en 7 activado. Y eso hace a su vez que en presencia del factor 4 de la coagulación, recordemos el calcio es el factor 4 de la coagulación, llegan a la vía común. El 10 se convierte en 10 activado. Mientras que la vía intrínseca se activa por otro mecanismo, ¿no? Como les decíamos, cuando la sangre se traumatiza, cuando la sangre entra en contacto con una superficie distinta, diferente al endotelio vascular. Y aquí participan dos mediadores distintos, ¿no? La precalicreína, así se llama, precalicreína, y el quininógeno de alto peso molecular. Un nombre un poco raro, pero son mediadores que participan acelerando esta reacción, haciendo que el factor 12 más rápidamente se convierta en 12 activado. La precalicreína y el quininógeno de alto peso molecular. ¿Ok? Entonces hacen que el 12 se convierta en 12 activado. El 12 activado hace que el 11 se convierta en 11 activado. Por eso se llama cascada de coagulación, ¿no? Porque una forma inactiva se convierte en forma activa y a su vez eso sigue activando a los siguientes factores. 9, el 9 activado en presencia del factor 8 activado hace que el 10 se convierta en 10 activo y nuevamente llegamos a la vía común. Y esto es lo más importante, ¿no? Recuerden que acá el factor 10 conjuntamente con el factor 5 activado, con el factor 4, con fosfolípidos derivados de las plaquetas, todo eso forma un complejo activador de la protrombina, ¿no? Complejo activador de la protrombina. El factor 10 con el factor 5, con el calcio, con los fosfolípidos de las plaquetas, con el factor 3 plaquetario. Obviamente, si es el complejo activador de la protrombina, ¿qué hará ese complejo activador de la protrombina? Hace que la protrombina se convierta en trombina. El factor 2 se convierte en 2 activado. Y este 2 activado a su vez, nuevamente en presencia de calcio, hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. La fibrina tiene una peculiaridad, que en un primer momento la fibrina se forma como unos pequeños monómeros, como si fueran partes de unos hilos, ¿no? Unos pequeños monómeros. Así se forma inicialmente la fibrina, como unos pequeños monómeros. Pero esos monómeros tienen la capacidad de autopolimerizarse, o sea, se autopolimerizan. Ellos mismos se convierten en hilos de fibrina. Luego viene el factor 13 de la coagulación, que es el factor estabilizador de la fibrina. ¿Qué hace el factor estabilizador? Hace que se formen enlaces cruzados. ¿Cuál es el objetivo final de estas reacciones de coagulación? Formar una red, una malla de fibrina que le dé más estabilidad al tapón plaquetario que se formó en la fase previa. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? A ver, si se dan cuenta, el calcio participa en todo, ¿no? ¿Dónde no está el calcio solamente? En los dos primeros pasos de la vía intrínseca. En todo lo demás está el calcio. Cuando pasemos a fármaco y veamos que hay otras formas de inhibir la coagulación, veremos que hay algunos compuestos que secuestran el calcio y evitan de esta forma que la sangre se coagule, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a donar sangre. Muy bien. Y acá están un poquito los tiempos normales que hemos visto, ¿no? Tiempo de coagulación en el rango de 6 a 10 minutos, su compañero tuvo 6 minutos.
INR de 0.9 a 1.2. En la mañana vieron con el doctor Franco. ¿Se acuerdan qué es el INR? ¿Por qué es importante el INR? ¿Se acuerdan qué es el INR? Se solicita 24 48 horas antes del Ya. tratamiento quirúrgico ¿A quiénes se les solicita? al cirujano que va a poner, No, pero ¿a quiénes? ¿A todos los pacientes se les pide INR? los que van a tener cirugía. Claro, pero ¿qué pacientes? Bueno, creo que no ha profundizado mucho el doctor porque tampoco es el objetivo, era ver. Pero ¿se acuerdan? ¿El INR con cuál de las otras pruebas se relaciona? Tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina, ¿no? Hay una fórmula para calcular el INR, ¿no? Hay una fórmula. ¿Se acuerdan? ¿Sí vieron en la mañana, creo? ¿No? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Es el tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina obtenido por un estándar de laboratorio y todo eso elevado a una potencia que se llama ISI, que es el índice de sensibilidad internacional. O sea, es una estandarización del tiempo de protrombina. ¿Por qué se hace eso? Porque, por ejemplo, yo les tomaba una muestra, ¿no? Le tomaba una muestra, no sé, a Marco, ¿cuál es su nombre? Eduardo. Una muestra a Marco y una muestra a Eduardo. Y la muestra de Marco la mandábamos a un hospital nacional, digamos al hospital 2 de Mayo. De repente a Marco le salía un valor de tiempo de protrombina dentro del rango normal, le salía 14 segundos. De repente esa misma muestra de Marco la mando también a otro laboratorio que usa insumos de mejor calidad y me sale 12 segundos. Había mucha variación, dependiendo de la calidad de los reactivos que se utilizaba, había mucha variación. Digamos que el de su compañero lo mandamos a igual, al hospital, no sé, al hospital Loaiza. Me salía 18 segundos. Y lo mandábamos al laboratorio Rowe, me salía 12. Uno me salía normal, el otro me salía patológico. Para superar esa discrepancia según la calidad de reactivos, se diseñó este INR. Quien corrige la diferencia en la calidad de los reactivos es este índice de sensibilidad internacional. Por eso se divide el tiempo de protrombina del paciente entre el tiempo de protrombina que se realiza con un estándar y eso se eleva a una potencia, ¿no? Por eso es que es una estandarización. Lo normal en ustedes que no toman ningún fármaco anticoagulante de 0.9 a 1.2. Normalmente, ¿a quiénes se les pide INR? A los pacientes que toman anticoagulantes orales, como hemos utilizado ahora. ¿Qué anticoagulante hemos utilizado en la práctica? Warfarina. Warfarina. Los pacientes que toman warfarina, si yo quiero saber si están dentro del rango terapéutico, se les pide su prueba de INR previo a hacer una cirugía, algún procedimiento invasivo, ¿sí? Suficiente para ahí, ¿no? Ya no vayamos más a los valores porque eso ya es parte de farmacología. Pero simplemente sepan que el INR es una estandarización del tiempo de protrombina y nos ayuda a evaluar el nivel de anticoagulación que tienen algunos pacientes, ¿sí? Los valores normales que hemos visto ahora en la teoría. Y recordemos cómo funciona la heparina, ¿no? Les decíamos, la heparina potencia la acción de un anticoagulante natural, que es la antitrombina 3. Obviamente, si es antitrombina, ¿a quién inhibe principalmente? Obviamente a la trombina, que es el factor 2 activado. También al 9, 10, 11 y 12 en su forma activa. Ojo, que la antitrombina también inhibe a la proteína C y a la proteína S. O sea, también inhibe algunos anticoagulantes naturales, pero obviamente lo que predomina es su acción sobre los factores de coagulación en su forma activa. ¿Ok? Y lo otro que vimos también, ¿por qué no funcionó la warfarina? Porque la warfarina solamente actúa en un paciente in vivo, ¿no? Tiene que ir al hígado y en el hígado se une a esta enzima vitamina K epoxidorreductasa, que es una enzima que participa en el reciclaje de la vitamina K, para que la vitamina K ayude a formar factores de coagulación. Fácil de acordarnos, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 7? 9, ¿no? 2 más 7, 9. ¿Y qué le sigue? 10, ¿no? Factores 2, 7, 9 y 10. Inhibe los factores de coagulación, evita su formación. Entonces, lo que les decíamos, muy diferente. La heparina actúa en la sangre porque en la sangre ya están los factores en su forma activa. Pero lo que hace la warfarina es impedir la formación de factores de coagulación. Ir al hígado y de esta manera inhibe la formación de factores de coagulación. ¿Sí?
¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Una duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Algo que no esté claro? Como les mencionaba el doctor Franco en la mañana, tiempo de coagulación y sangría son pruebas bastante inespecíficas, ¿no? Inespecíficas. Si yo quiero pruebas más específicas, tiempo de protrombina, o mejor todavía, INR, o si no, tiempo de tromboplastina parcial activada. Vamos a ver luego que ya en la parte de farmacología, cuando clínicamente en el ámbito médico se usa warfarina, ¿con qué prueba de laboratorio controlamos el efecto de la warfarina? Con el INR, con la prueba del INR. ¿Con qué prueba de laboratorio controlamos el efecto de la heparina? Sí les dijo el doctor Franco en la mañana. Les quedan pocas opciones. ¿Con qué prueba de laboratorio controlamos el efecto de la heparina? Eso es para la aspirina. La aspirina modifica, obviamente, si la aspirina inhibe la formación de tromboxano A2, no se agregan las plaquetas. ¿Qué modificará la aspirina? El tiempo de sangría, mayor tiempo de sangrado. ¿Pero qué modificará la heparina? La ventre. De tromboplastina, sí, es tiempo de tromboplastina parcial activa. ¿Ok? ¿Todo claro, jóvenes? Es un tema muy interesante, obviamente iremos viendo ahora desde la parte fisiológica entender lo más importante, ¿no? Los principios básicos, y luego la parte farmacológica nos ayudará a profundizar un poco más, pero recordando lo que hemos visto ahora. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Doctor, hablamos de anticoagulante de la heparina que dice parina. De ¿Acá? la heparina. Habla de... Anticoagulante oral. Anda acá, parenteral. Parenteral significa que es inyectable. ¿Se acuerdan que le dijimos la heparina se usa o por vía intravenosa o por vía subcutánea? O por vía subcutánea. ¿Ok? Vamos a ver luego que hay una heparina estándar y una heparina de bajo peso molecular. Pero ambas son por vía inyectable. La estándar se puede usar por ambas vías, intravenoso o subcutánea. En cambio, la de bajo peso molecular se usa solamente por vía subcutánea. ¿Sí? ¿Estamos, jóvenes? ¿Todo claro? Muy bien, terminamos.